Hola, Dios les bendiga a todos. Estoy por aquí para compartir la palabra de Dios nuevamente con ustedes. Algunas reflexiones sobre la palabra de Dios que siempre tiene buenas noticias para nosotros, como significa su nombre, buenas noticias. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes un capítulo de un libro muy importante y muy edificante que estoy compartiendo, que estoy leyendo y estoy compartiendo en mi grupo pequeño de mujeres, y realmente me tocó hacer un resumen y el tema lo encontré muy edificante y quise compartirlo hoy con ustedes. Es un libro de David Tritt, Paul David Tritt. Es sobre hablar bien, sobre cómo debemos hablar como cristianos. Se llama Guerra de Palabras y quiero compartirles algo acerca de un capítulo que se llama Hablando por el Rey. Obviamente el título dice todo. El título nos dice que es sobre la gran comisión que vamos a hablar hoy, y está basado este capítulo de este libro de Paul David Tripp, de Guerra de Palabras, en el versículo de Mateo 28:18, que nos habla sobre el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dice: se me ha dado toda autoridad, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, este es el versículo desde donde la base, desde donde vamos a hablar hoy sobre esto. El autor habla de que este capítulo del libro de Guerra de Palabras nos habla de la misión que Dios puso, que Dios nos dio para nuestras bocas, porque el Evangelio hay que hablarlo, hay que predicarlo, y se predica con nuestras bocas. Eh, ese, eh, Ese libro comienza hablando sobre nuestras palabras que pertenecen al Señor, que fueron creadas por Él y existen por medio de Él, y deben de ser usadas para la gloria de Él. Dios nos dio la capacidad de comunicarnos para que nuestras palabras ayuden a la obra de Dios y que sean para su honra y su gloria, dice el autor, de una manera muy bonita y muy bíblica. Y Dios es la fuente y el estándar de todas nuestras palabras. O sea, Dios debe de ser la fuente, o sea, nuestras palabras deben de ser siempre bíblicas, enfocadas en la Biblia. El estándar que debe de regir nuestras palabras y la manera de cómo hablamos debe de ser siempre la Biblia. Y la meta debe de ser, porque nosotros somos falibles y nosotros somos pecadores imperfectos, pero cada día y cada instante debemos de ponernos la meta de que nuestras palabras glorifiquen a Dios, de que hablemos de manera piadosa, de que hablemos de manera bíblica. Entonces debemos enfocarnos en eso. Dice que cuando hablamos de la misión de Dios para nuestras bocas, estamos hablando de una responsabilidad que nos ha encargado Dios. Una misión es un conjunto particular de objetivos que da orden y propósito a lo que una persona o grupo o nos llama a un llamado especial, a una tarea especial interno, a hacer una obra específica, y la obra específica que habla aquí es la obra de predicar el Evangelio. Segunda de Corintios 5, del 11 al 21, nos habla del ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Hablando en sí. El ministerio de la reconciliación no es más que la reconciliación de nosotros los hombres pecadores con un Dios perfecto, que dio su único Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Y lo que demanda Dios de nosotros: creer, ser salvos, ser santos, ser puros, ser limpios, ser sin manchas, cuidar de nuestra salvación, y hasta llevar el Evangelio a otros para que puedan ser salvos también. Entonces, ese es el ministerio de la reconciliación, hablando de otra manera.
Dice este libro en este capítulo también que estamos llamados a ser embajadores y que necesitamos hablar con el entendimiento de que somos embajadores de Dios. O sea, nosotros no somos embajadores como son los embajadores de los países ante otras naciones. Nosotros somos embajadores de un Dios muy grande y poderoso, de un Dios santo, de un Dios omnipresente, omnipotente, de un Dios asombroso. Entonces, nosotros tenemos un llamado muy grande porque no es hablar la palabra solamente. Al momento de hablar la palabra, tú tienes que cuidar que esa palabra vaya acompañada de un buen testimonio y de una buena manera de vivir. Y tú tienes que cuidar, o tenemos que cuidar, conducirnos de una manera correcta en el mundo. Entonces tenemos que cuidar que nuestro hablar sea siempre piadoso. Quiero aquí hacerles un paralelismo de lo que es un embajador secular y un embajador del reino de los cielos, que es una tarea muy importante y es un gran privilegio, debe de ser un gran privilegio para nosotros. Un embajador secular representa a un país ante otro país, mientras que un embajador de Cristo representa a Cristo ante el mundo. Tremendo escenario ante el mundo completo. El embajador secular representa a un país ante otro país, una organización o una organización internacional. El embajador de Cristo representa a Cristo en el mundo, debe seguir el ejemplo de servicio y obediencia de Cristo, debe ayudar a los necesitados y difundir el Evangelio, debe concentrarse en la gloria de Dios, no en la suya, debe vivir de acuerdo con las credenciales de amor, debe soltar como Dios, su palabra es la palabra de Dios y lo que hace es la acción misma de Dios. O sea, su palabra, el embajador de Cristo debe de hablar, no de su testimonio, no de lo que él hace. Eso es un escenario para hablar la palabra de Dios y lo que Dios hace. Únicamente, el único protagonista en ese escenario debe de ser el Señor y su palabra. La expresión en nombre de Cristo significa en representación de Cristo. Entonces, en nombre de Cristo es que tú vas en representación de Cristo y eso no es poca cosa, eso es algo bien grande. Entonces debemos de tener eso pendiente. Dice, la misión del rey y los embajadores necesitan hablar basados en un entendimiento claro de la misión del rey. ¿Qué está haciendo el rey en la tierra? Debemos de hablar de lo que Dios hace en la tierra, de lo que está pasando, de sus milagros, de cómo Él transforma vida, de cómo Él cambia vida. En esta situación, en este momento, cómo Dios está obrando en el mundo, cómo Dios está obrando en todo. ¿Cuál es su misión? La misión es que muchas personas vengan a los pies de Dios, que muchos vengan a Cristo, que las vidas sean cambiadas, que las vidas sean transformadas. Entonces, 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el mensaje central de todo. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay gran comisión. Entonces, ese es uno de los mensajes centrales. El método del rey. Los embajadores necesitan hablar con entendimiento de los métodos del rey. Un embajador es llamado a no solo decir lo que el rey diría, sino decirlo de la manera que él lo diría. Dios nos llama a vivir, a vivir y hablar como sus embajadores. Esto es un camino de dos vías, porque la palabra necesita ser hablada, pero la palabra necesita ser respaldada por un testimonio que sea de acuerdo a esa palabra. No puede haber dualidad. De la palabra dice una cosa y tu vida y tu testimonio dice otra. Entonces aquí nos recuerda eso, que la palabra que tú hablas de Dios, tú tienes que cuidar de vivir de acuerdo a esa palabra. Dice que Dios nos llama a vivir y hablar como sus embajadores, que estamos en este trabajo 24/7. O sea, usted no es cristiano un segundo, usted no es cristiano un momento, usted no debe de ser cristiano, no debemos de ser cristianos los domingos en la iglesia o cuando estamos en actividades de la iglesia,
en la iglesia, perdón, nosotros estamos llamados a ser sus embajadores 24 horas al día, 24/7, como decimos, en todo tiempo, en todo momento, cuidar de que somos embajadores del Rey, en lo que hacemos, en lo que decimos, cómo sentimos, cómo nos comportamos, en las opiniones que damos. Tenemos que cuidar todo eso. Dice que todo lo que hacemos o decimos refleja la conciencia que tenemos de aquel a quien respondemos. Entonces, como les acabo de decir, todo lo que así hacemos y decimos responde a lo que tenemos dentro de Cristo. ¿Cuánto tenemos de Cristo? Se mide por ahí, por cómo hablamos, por cómo nos comportamos, por lo que decimos. Entonces, como les dije ahorita, debemos respaldar la predicación de la palabra con nuestro vivir, nuestra manera de vivir. Eso es un llamado bíblico. Dice, Dios nos ha llamado a ser parte de su agenda, que es superior a cualquier necesidad que tengamos en estos momentos. Somos llamados a llevar su palabra. El llamado, la gran comisión es a llevar su palabra a nuestro modo, no, al modo que nos manda la Biblia, de la manera que nos manda la Biblia, como Dios nos manda hacerlo. Entonces, que cuidemos que donde vamos somos embajadores de Cristo, que debemos de hablar la palabra como Cristo la hablaría, que debemos evaluar nuestras vidas, a ver dónde hay ira, enojo, dónde estamos en nuestros propios planes. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Cristo, y si no estamos llevando la palabra y no estamos siendo instrumentos de eso, estamos fallando a nuestro llamado. Que dónde están nuestras oportunidades de parte de Dios haciendo de Dios está haciendo, que está de parte de Dios, de acuerdo a lo que Dios está haciendo en otros, perdón. Entonces, ¿te interesa la vida de los demás? ¿Te gusta poner al otro primero? ¿Te duelen las almas que se pierden? Eso es lo que nos está preguntando aquí el autor. ¿Y en qué situaciones tú tienes que luchar usando almas del mundo? Los cristianos estamos llamados a usar las almas de Cristo, la palabra, la oración, la salvación, todo eso. Recuérdense del escudo de la fe, eh, las almas, que dice la palabra que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza. Entonces debemos hacernos de la armadura de Dios y usar esas almas para combatir. Entonces, al final de todo, debemos recordar que tenemos un llamado a la gran comisión, que tenemos muchas personas alrededor, que ahora hay tantas herramientas que podemos usar para predicar la palabra, para compartir la palabra, para llevar la palabra. Y que tenemos que recordar que tenemos que abrazar ese llamado de Cristo, que nosotros hablamos regularmente mucho de lo que amamos. Si amamos mucho a Dios, vamos a hablar mucho de Él, vamos a compartirlo. Si creemos que Dios es bueno para nuestras vidas, vamos a tener el desbordante amor y el deseo por compartir la palabra de Dios con otros. Y vamos a poder exhalar el Evangelio y compartírselo muy a menudo a los que nos rodean y modelarlo. No olvidemos, modelar el Evangelio cada día en nuestras vidas, aún en los peores tiempos, que los demás vean a Cristo en nosotros, porque eso va a marcar sus vidas y los va a ayudar a creer en un Dios grande y poderoso. Pidámosles a Dios que amemos predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, modelar el Evangelio y, y mostrar el Evangelio para que otros que están perdidos, puedan venir a los pies de Cristo. Y cuidémonos de vivir el Evangelio como es, para que otros no renieguen de la fe. Gracias por este encuentro de hoy. Yo pido a Dios que sea con ustedes, que les dé un amor intenso por amar el Evangelio, por amarle a Él, por compartir la palabra de Él y por compartir lo que Él es, lo maravilloso que es Dios para nosotros y en nuestras vidas. Dios les bendiga mucho. Recuerden que este contenido está en YouTube a nombre de Oliva Polanco. Que tengan un bendecido día en la presencia de Dios. Un abrazo a la distancia. Bye bye.